Diagrama de Wiggers. Lo mismo que ya vimos del ciclo cardíaco, que yo lo representé un poco gráficamente, ¿no? Para que se entienda mejor. Aquí va a estar en una gráfica. Entonces, aquí vamos a ver desde una sístole, desde sístole a sístole, ¿ya? Desde sístole a sístole, ¿ya? Estas montañitas que ven, ¿no ve? Eso prácticamente es la sístole, ¿ya? Sístole a sístole, aquí está, sístole a sístole, fíjense. ¿Dónde termina la sístole? Aquí, lo voy a rayar ya, porque esto es importante. Aquí termina la sístole. ¿Dónde termina la sístole acá? Acá termina la sístole. ¿Ya? Entonces, eh, aquí vamos a ver la primera sístole, ¿ya? Es lo mismo que ya vimos en el ciclo cardíaco, pero imagínense luego que vamos a empezar por la sístole. A mí me gusta explicarlo primero por la diástole porque se entiende mejor desde que se llena el corazón hasta que se inyecta la sangre, ¿no ves? Entonces aquí vamos a empezar de un corazón que ya está lleno y empieza a inyectar su sangre, ¿ya? Fíjense que acá se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿no ves? ¿Qué nos indica esta línea roja? Presión, ¿ya? Presión, fíjense aquí tenemos esta tabla que nos indica la presión, ¿ya? La línea roja es presión, la línea azul es volumen, aquí lo vamos a poner volumen, esto es presión, la línea de color, amarilla es electrocardiograma, que ya les expliqué rápidamente ahorita, ¿no? Y esta línea de color naranja es el fonocardiograma, donde vamos a oír los ruidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero presión, luego volumen, electrocardiograma y luego fonocardiograma. Vamos a ir así en orden, ¿ya? De arriba abajo. Entonces, aquí se abren las válvulas, perdón, las válvulas aórticas y pulmonares están cerradas para que no haya reflujo, ¿no ve? Entonces, fíjense que la presión aumenta en el periodo de contracción isovolumétrica. Fíjense, aquí nos marca ya el nombre del periodo en el ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que pasa en el periodo de contracción isovolumétrica? La presión sube hasta 80, ¿no ve? Hasta 80 milímetros de mercurio, ¿no ve? Y fíjense que acá el volumen en el periodo de contracción isovolumétrica ya está en 120, ¿no? Ya está totalmente cargado el ventrículo listo para eyectar su sangre. ¿Y qué vemos en el electrocardiograma? Aquí tenemos la onda P, ¿no ve? Que no nos interesa ahorita. Tenemos el complejo QRS. ¿De qué se encarga? ¿Qué nos mostraba el complejo QRS? ¿Quién lo notó? Contracción del ventrículo. Contracción del ventrículo, ¿no ve? Bien. Entonces, como acá aumenta la presión en el periodo de contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas auriculoventriculares y eso nos provoca el primer ruido. Fíjense acá, tenemos el primer ruido, que tiene un tono más grave y tiene mayor duración que el segundo, fíjense. Ya, aquí está representado en las líneas del fonocardiograma. Fíjense, ya es lo mismo. Esto tienen que entenderlo fácilmente si saben lo otro que ya les expliqué. Luego del periodo de contracción isovolumétrica viene el periodo de eyección, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa en el periodo de eyección? Vamos a empezar por la presión. La presión aumenta de 80 a más de 100. Fíjense, 120. Tiene que pasar los 100 milímetros de mercurio para que la sangre pueda eyectarse, porque la presión en la aorta es de 80 a 100, ¿no ve? Entonces, para que la sangre se eyecte, tiene que sobrepasar esos 100. Entonces, aquí la sangre ya se está eyectando. Fíjense que el volumen, obviamente, en el ventrículo va a empezar a disminuir porque la sangre se está yendo hacia afuera, ¿no? Hacia la circulación sistémica. Entonces, ¿se eyecta cuánto de volumen de sangre se eyecta? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es el volumen sistólico? 60-70 ml.
60, 70, ¿no? Aquí inyectamos 60, 70 ml. ¿Y cuánto nos va a quedar de residuo? ¿Cuánto va a ser el volumen TL sistólico? Fíjense, aquí tenemos 40, ¿no ve? 40, 50, ¿ya? Fíjense aquí la línea azul, ¿no ve? Cómo empieza a disminuir hasta llegar a 40 o 50 ml. Ahora viene el último periodo de la sístole, el periodo, perdón, el electrocardiograma, me estaba olvidando. Aquí en el electrocardiograma, como el corazón ya terminó de contraerse, tenemos la onda P, ¿no ve? Esta onda P que nos representaba, chicos. Y contracción auricular. Perdón, esta es la T. Despolarización. La T, ¿no ve? Despolarización, repolarización, perdón, repolarización de los ventrículos, ¿no ve? Onda T. Onda P, QRST, ¿no ve? Luego pasamos al periodo de relajación isobolométrica. En el periodo de relajación isobolométrica, fíjense que la presión empieza a caer, fíjense la curva de presión empieza a caer, fíjense hasta llegar a cero, hasta acá, de 120 baja a cero, ¿no ve? Entonces, si disminuye la presión en el ventrículo, mientras disminuye la presión en el ventrículo, aumenta la sangre. Acuérdense que tenemos la aurícula, ¿no ve? Y el ventrículo. Cuando disminuye la presión en los ventrículos, la aurícula ya se está llenando de sangre, ¿no ve? Entonces, la aurícula aumenta su presión. Por lo tanto, al aumentar la presión en las aurículas, se abren las válvulas aortopulmonar, ¿no ve? Ahora, si disminuye la presión en el ventrículo, pero acuérdense que la presión en la aorta se mantiene, ¿no ve? De 80 a 100. Esa disminución del ventrículo y que la aorta se mantenga de 80 a 100 su presión, nos va a cerrar las válvulas aorta y pulmonar, ¿no ve? Fíjense, cierre de las válvulas aorta y pulmonar. Y ese cierre nos provoca el segundo ruido, ¿no ve? Ahora, fíjense esta elevación que podemos ver aquí, ¿no ve? ¿Qué nos indica esa elevación? Fíjense que es la presión de la aorta. La presión de la aorta. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que la aorta, tenemos la aorta, tenemos el ventrículo, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa con la sangre? La sangre sale primero, ¿no ve? En el periodo de eyección. Luego que disminuye la presión en el ventrículo, estas válvulas se cierran y la sangre vuelve. Siempre hay un pequeño reflujo, ¿ya? Y ese reflujo choca con las válvulas cerradas, ¿ya? Y ese choque, fíjense que nos hace esta pequeña muesca, ¿ya? Luego, fíjense que ya terminamos todo lo que sería la sístole en el diagrama de Wiggers. Y continuamos con la diástole, o sea que el corazón tiene que volver a llenarse. Entonces, el periodo de llenado rápido. El periodo de llenado rápido es cuando las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿no ves? Aumenta la presión en las aurículas y empieza a entrar la sangre de las venas cavas y de las venas pulmonares. Entonces el volumen de sangre empieza a elevarse de los 40 que sobraron otra vez a 120, ¿no ves? Pero acuérdense que primero en el periodo de llenado rápido solamente se llena un 80%, ¿no ves? Un 80%. Y fíjense que acá en el segundo, este es primer tercio, segundo tercio, tercer tercio de la diástole, ¿no ves? Lo que ya vimos. En el segundo tercio, ¿qué es lo que pasaba? La sangre de las venas cavas que faltaban por llegar al ventrículo, fluyen hacia el ventrículo, ¿ya? Es la sangre que sobraba en las venas. Entonces, a esto también se le llama diástasis, ya ese es otro nombre. Entonces aquí fíjense que el ventrículo se llena mucho más de sangre, pero no es tanta la cantidad, ¿ya? No es tanta la cantidad. Este es el periodo, por así decirlo, un poco más, el menos importante de estos tres, ¿ya?
Y aquí se produce el tercer ruido, fíjense. Aquí les voy a hablar un poco del tercer ruido. El tercer ruido no se escucha a través del oído humano. Ustedes, si se acercan al pecho de su amigo, solamente van a escuchar dos ruidos. El tercer ruido solamente se lo detecta mediante el fonocardiograma, ¿ya? El tercer ruido, escúchenme bien, es fisiológico, o sea, es normal en personas menores a 30 años, ¿ya? En personas mayores a 30 años o en adultos mayores, ya es patológico. Nos indica, si hay tercer ruido en una persona, pónganle de 60 años, nos indica insuficiencia cardíaca, ¿ya? Nos está indicando que el ventrículo no se está llenando correctamente. ¿Por qué se produce este tercer ruido? Se debe a la sangre, a ese exceso de sangre, ¿no?, que faltaba por pasar desde las venas hacia la aurícula y de la aurícula al ventrículo. Esa sangre, a ver, la vamos a representar acá. Aquí tenemos el ventrículo, aquí tenemos la aurícula y aquí tenemos la vena, ¿no? La vena acá. Entonces la sangre que faltaba pasa hacia la aurícula. Acuérdense que aquí hay un 80%, ¿no ve? Aquí hay un 80%. Entonces la sangre pasa de la vena a la aurícula y hacia el ventrículo. Entonces esta sangre choca con la sangre que ya estaba, ¿no ve? Y nos provoca un sonido, que es el tercer ruido cardíaco, que es normal en personas menores a 30 años. ¿Dudas del tercer ruido? Ya. Entonces, luego tenemos el periodo de contracción auricular o sístole auricular. ¿No ve? Cuando, cuando la aurícula empieza a contraerse, fíjense que nos forma esta onda A. ¿Qué nos indica la onda A? El aumento de presión en la aurícula al momento de su contracción. ¿Ya? Esto nos indica aumento de presión en la aurícula izquierda la vamos a poner, ¿ya? Entonces aumenta la presión y nos forma esta onda A en el diagrama de Wiggers. Entonces esa contracción nos va a llenar mucho más el ventrículo, ¿no ve? ¿Cuánto? 12%, 13%, ¿cuánto por ciento era lo que faltaba? 20%. 20%, ¿no ve? ¿Y cómo se va a representar en el electrocardiograma? La onda P, ¿qué nos indicaba? Despolarización. Es contracción de las aurículas, ¿no ve? Entonces así está representada en el electrocardiograma. Ahora, ahí terminamos el periodo de la diástole, ¿no ve? Fíjense que el volumen ya llegó a su tope. ¿Cuánto es el tope? 120 ml, ¿no ve? Que ya está lleno otra vez el ventrículo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el corazón está lleno? Empieza otra vez el periodo de sístole, ¿no ve? Que es prácticamente lo que ya les expliqué en esta parte. Es lo mismo. ¿Tienen alguna duda? Me estaba olvidando de estas ondas, la onda C y la onda B. Estas onditas A, C y B son de las aurículas, ¿ya? Esperen un segundo. Están hablando. Más tarde tengo, bueno, ahorita ya tengo prácticas con los de bioquímica igual. Ya, vamos a terminar, esto es lo último. Entonces, esta onda C
nos representa el flujo retrógrado, ¿ya? Al momento de que el ventrículo aumenta su presión, ¿no ve? Y está contrayéndose, obviamente la sangre va a haber un poco de reflujo hacia la aurícula, ¿ya? Pero acuérdense que ese reflujo no se va a lograr porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿no ve? Pero esa sangre que viene hacia arriba y choca con las válvulas auriculoventriculares nos va a formar esta onda C, ¿ya? Y eh, la onda B va a ser al momento, vamos a usar este dibujo, al momento que el corazón, el ventrículo se está contrayendo, está aumentando su presión, ¿no ve? Al momento que se está eyectando la sangre, ¿no ve? Hacia la vena aorta, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, las aurículas se están llenando de sangre, ¿no ve? Entonces, el paso de esa sangre desde las venas cavas hacia la aurícula nos va a formar esta onda B, ¿ya? Estas ondas A, C y B están en la parte del diagrama de Wears que está en el libro, pero está en un cuadradito, si no me equivoco, de color azul. Lo van a ver, cuidado que se les pase. Es un cuadradito que está al costado, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, esto ustedes tienen que hacerlo solitos, ya practicar y practicar porque, para que no se les olvide aprender a interpretar todo y todo esto, ¿ya? Y por último, la ley de Lis, de Frank Starling, perdón. Me estaba confundiendo con otra ley. La ley de Frank Starling es la capacidad intrínseca que tiene el corazón para permitir la entrada de mayor volumen hacia los ventrículos y por lo tanto, si entra mayor volumen de sangre a los ventrículos, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para bombear más sangre, ¿no ve? Hacia toda la circulación. Esa es la ley de Frank Starling. Fíjense que aquí está un corazón normal, ¿no ve? Un corazón normal, fíjense la función que tiene. Fíjense que su precarga su precarga pues hasta 120 ml, ¿no? Y su volumen sistólico es hasta 70 ml. Pero ¿qué pasa si una persona está haciendo ejercicio? Sus células empiezan a pedir más sangre. Tiene que haber más sangre para los músculos, ¿no? Si está haciendo ejercicio una persona, entonces aumenta la demanda de oxígeno, ¿no? En las células. Entonces, las arteriolas, esto lo van a ver más adelante en Latan, ¿ya? Entonces, si las arteriolas se dilatan, aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, va a haber mayor volumen de fin de diástole. Supongamos, de 120 va a subir, supongamos, hasta 150 ml, ¿ya? Entonces, aquí el corazón, imagínense que es un corazón que está súper estirado debido a la cantidad enorme de sangre que tiene, ¿ya? Entonces, si aquí aumenta el volumen en el ventrículo, tiene que haber mucha más fuerza para contraer el ventrículo, ¿ya? Esa es la ley de Frank Starling. Adaptarse a las diferentes cantidades de volúmenes, generando mayor fuerza de contracción, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? Esto que les expliqué aquí rápidamente, no se preocupen, ya lo van a ver en temas más adelante, en circulación. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que voy a hacer pasar a 4 estudiantes al azar a que grafiquen el ciclo cardíaco. Tengo que irme porque tengo con los bioquímica. Si la va a subir la clase, ¿no? Sí, la voy a subir. La lista ya ni modo, no me da tiempo ya. Chao chicos, se cuidan. Hasta el jueves, auxilio. Gracias, Auxi. Voy a tratar. Vale, Auxi. Recording stop.